Resumen de comisiones. En sus últimas sesiones, la comisión investigadora sobre el funcionamiento del ASCOMPIN en relación a la demora en resolver licencias médicas recibió a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien aclaró consultas pendientes que servirán como insumo para elaborar el informe que propondrán a la sala. Y hemos visto que el gobierno, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Salud se ha puesto las pilas y ha solucionado muchos problemas, cambiando la fórmula para poder, ¿no es cierto?, atender a las personas, redirigiéndolas cuando llegan a las oficinas, porque la gente aparentemente no sabe lo que tiene que hacer. Las licencias hoy día se están buscando hacerlas en forma electrónica para que sea más en línea y no en papeles. Y por lo tanto esperemos que este informe sea positivo al final del día, en que efectivamente se han mejorado las cosas, producto justamente de esta comisión que se armó y que hizo las denuncias con anticipación. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo un recuento sobre lo que fue el trabajo de la autoridad policial durante los días en que se decretó el estado de emergencia. El secretario de Estado recalcó la importancia de reformar el sistema de inteligencia, modernizar la policía y especializar sus funciones a través de proyectos de ley. Si asumimos que efectivamente el tema y la preocupación por los derechos humanos está presente en la institución y se han hecho actualizaciones, se han tratado de adecuar a los estándares internacionales, más aún con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos a propósito de esta solución amistosa por el caso de Alex Lemun, ¿no es cierto? Sí, pues están ahí, pero el punto es que en los hechos, en la práctica, pareciera ser, ¿no es cierto?, que estos protocolos o no están profundamente internalizados por los funcionarios, o las condiciones de estrés máximo en el que se ven enfrentados les impiden, ¿no es cierto?, usar esos protocolos. Y entonces hay que plantearse el tema de la formación, la preparación, ¿no es cierto? Y claro, estas circunstancias extraordinarias han hecho que funcionarios, lo que ha dicho el ministro, que funcionarios que cumplían labores puramente preventivas, fundamentalmente, hayan tenido que salir en un número de unos 25.000 a cumplir labores, ¿no es cierto?, de mantención del orden público y la seguridad, y ahí se han provocado lo que todos los informes señalan, ¿no es cierto?, que son graves violaciones, ¿no es cierto?, y graves también, graves y generalizadas, o sea, en número importante, violaciones a los derechos de las personas. Al principio se le preguntó si no había sido contraproducente llamar a un estado de emergencia, pero la verdad que eso es política ficción, porque en el fondo, y si no se hubiera llamado, ¿quién puede dar esa respuesta? El ministro lo único que nos señaló al final, como gran resumen, que la mayoría de los costos, más allá incluso lo más alto que son el tema de las vidas y los costos económicos que se están viviendo, la mayor parte se dio en esos días de estado de emergencia. Él nos pide a nosotros como parlamentarios tratar, bueno, pero también ahí él nos dijo que ellos también son los responsables de ponerle urgencia también a los proyectos, que efectivamente tenemos proyectos de modernización de carabineros, el tema de las barricadas, hay muchos proyectos que incluso son mociones del Ejecutivo y también otras son mociones de nosotros mismos los parlamentarios que ojalá se vayan apurando, pero yo tengo que reconocer que el ministro estuvo casi 2 horas dándonos explicaciones y además nos comprometió muchísima otra información que va a llegar lo antes posible con aquellas dudas que existieron, dado por ejemplo si el gobierno efectivamente se querelló en los casos más emblemáticos. Él nos va a dar toda esa respuesta y nos va a informar en qué van todas esas querellas y qué tanto hubo involucramiento de parte del Ejecutivo o no. La Comisión de Educación aprobó la idea de legislar del proyecto que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial CEP. La propuesta busca dotar de mayor autonomía a las escuelas y directores, facilitando la gestión administrativa de los establecimientos educacionales. Primero, 210.000 niños más que antes no estaban con CEP, hoy día la van a tener. Segundo, 30% más de recursos para las escuelas más vulnerables del país, que a la vena de los lugares y los estudiantes que más necesitan esos recursos. Entonces, y por último, desburocratiza la labor que tienen que hacer los directores y la misma comunidad escolar. La verdad, entonces, es que veo que es un muy buen proyecto, lamento que no haya sido aprobado de forma unánime.
Nos interesa legislar acerca de esta materia, pero al mismo tiempo nos interesa tener garantías que creemos que no tiene esta iniciativa, que no tiene este proyecto, para que estos recursos perfectamente se puedan ejecutar y además estén enfocados en los sectores más vulnerables y respondan al motivo por el cual se creó esta ley hace algunos años atrás. Queremos que esta flexibilidad de la que habla el Ministerio de Educación se traduzca también en rigurosidad en cómo se van a gastar los recursos. Lo que no queremos es que estos recursos, los CEP, de alguna manera sean utilizados en resolver aquellos problemas que la educación pública acarrea desde hace mucho tiempo y que tienen hoy día una línea de financiamiento y tienen una responsabilidad por parte del Estado. No queremos que estos recursos pierdan el objetivo para el cual fueron creados. La Comisión de Obras Públicas continúa con su ronda de audiencias para avanzar en la agenda legislativa. En su última sesión recibió una denuncia por cobros irregulares en las cuentas de agua en Valparaíso y posteriormente escuchó a la jefa del Departamento de Autorizaciones, Estudios y Análisis Jurídicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Elena Ramos, y al ex subsecretario del ramo, Pedro Huichalaf, sobre el proyecto que permitirá el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional. Este proyecto de ley es de un beneficio realmente importante para todas aquellas comunidades aisladas. Por ejemplo, uno se recuerda a San Juan de la Costa, una zona que es de difícil acceso, que tiene una geografía quebrada, difícil. Entonces no llegan las telecomunicaciones como llegan en las ciudades. Y esto va a permitir que cualquier usuario de cualquier empresa, aunque no tenga antena en la localidad, se puedan comunicar. Y este es el roaming obligatorio. Hoy día estamos viendo que sea obligatorio o que sea de común acuerdo entre las empresas. La Comisión de Deportes analizó la realidad que enfrentan deportistas de alto rendimiento y futbolistas al momento de lesionarse, recuperación que suele tardar si no se atienden en centros médicos especializados. Por ello estudian un proyecto que asegure esta atención. Los deportistas que hoy día son considerados PRODAR cuentan con un seguro. Los PRODAR PRODAR es una beca que entrega el Estado para los deportistas que ya tienen un resultado a nivel internacional. Y ellos cuando viajan tienen un seguro, pero solamente para el tema de viaje. O sea, si se accidentan en la competencia o fuera del país, ellos están asegurados. Pero cuando el deportista se lesiona, cuando el deportista en un entrenamiento, por ejemplo, tuvo cualquier tipo de lesión, eso no se cubre. Y desde ahí es que nacen estas iniciativas que buscan también hoy día buscar o acercar a la salud hacia el deportista, que es muy importante. En el caso del fútbol de mujeres, hablamos de desmembramiento, hablamos de seguro de muerte, cosas que no son habituales, parece ser más cercano a un hombre que trabaja en la construcción, a una persona que trabaja en la minería, a una persona que en el fondo está poniendo su cuerpo en riesgo. Desmembramiento estamos hablando de una extensión de un brazo o una pierna menos. No es habitual en el deporte, menos en el fútbol femenino, que alguien pierda una extremidad. Entonces, en base a eso vemos que es incompatible o que a veces los seguros no son los que deberían ser, y la próxima semana, gracias a la participación del doctor Jorge Cheire, vamos a tener la visita de quien hace desde el gobierno, quien hace quien hace estos seguros, quien hace estos convenios. La Comisión de Constitución se abocó a los proyectos de reforma constitucional que permiten la conformación de pactos electorales de independientes en el proceso de presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente, que norman un equilibrio paritario en la representación de mujeres y hombres en la convención y que reservan escaños para representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente. Para aquellos pesimistas o que creen que el país se va a venir abajo, que hace 4 o 5 años votamos a favor el 60-40% de mujeres como candidatas, y en esa oportunidad los discursos eran muy parecidos a los que tenían hoy día aquellos que votaron en contra. Yo les quiero decir que creo en mi país, que creo en que las personas van a participar del proceso constituyente, que creo que vamos a llevar las mejores mujeres, las más competitivas, como lo hicimos con Renovación Nacional en el último proceso electoral, y que por lo tanto vamos a tener una convención, si así lo quieren los chilenos,
que va a ser representativa y que va a reflejar la votación de cada uno de nosotros en las urnas. Para nosotros, quienes somos de pueblos indígenas, es un hecho histórico el que hoy día se haya aprobado en materia general este proyecto, pero nos va a quedar la revisión de los mecanismos y los procedimientos que éstas se deben llevar a cabo en el Senado. Para el pueblo mapuche, que tiene una historia reivindicatoria de derechos, por lo tanto también de derechos territoriales, culturales y lingüísticos, hoy día marca un hito distinto donde la clase política pudo en cierta forma colocarse de acuerdo para definir y poder incorporar dentro de la Convención Constituyente a los pueblos indígenas. No fue nada fácil, por lo tanto yo debo valorar la presión que ejercieron aquellos dirigentes que vinieron permanentemente al Congreso a hablar con diversos parlamentarios. Se aprobó la norma que establece escaños reservados para los pueblos originarios y va a quedar para una discusión posterior y espero que podamos llegar a un acuerdo muy pronto respecto de cuántos escaños reservados tienen que ser. Nosotros habíamos propuesto 18 escaños reservados para los pueblos originarios, una indicación que lideró el diputado Miguel Crispi, y con una representación mínima de un escaño para las etnias minoritarias, de manera de evitarnos el trámite de la consulta indígena y cumplir con los compromisos internacionales. Y también para los independientes, que no hayan trabas para los independientes. Eso era algo muy importante, van a poder sumar sus votos, la mayoría de los chilenos son independientes. Resumen de comisiones.